donde le dimos lectura a la escritura, dice la palabra, pero en el último y gran día o en el último día solemne. ¿Me la puedes regresar al 37, por favor? Dice, en el último día, pero hay una palabra ahí increíble, dice, el más, o sea que toda la fiesta. Acuérdense que hace 8 días mi esposo nos hablaba y nos decía que la fiesta de Sukkot es la fiesta de más alegría, ¿verdad que sí? Pero aquí en esta parte escritural dice el más solemne dice, de la fiesta. ¿Cuál fiesta? De la fiesta de los tabernáculos. Si tú vas a este capítulo en el Evangelio de según San Juan, en el capítulo 7, está hablando de la fiesta de los tabernáculos o de la fiesta de Sukkot, por si no lo sabías. Porque a veces te digo, solamente leemos la palabra, pues como está escrita, pero no vamos más allá, no profundizamos de cuál fiesta nos está hablando. Entonces dice, y Jesús se puso de pie y exclamó, si alguien tiene sed, y ahí me voy a detener, si alguien tiene sed, la vida en este planeta Tierra, el 95 me podría yo arriesgar al 99.9% se necesita agua para vivir. Yo le comentaba por ahí a mi esposo y a mi hijo que en el 2010 unos científicos encontraron un ser que no necesita agua para vivir, pero es como una bacteria, es algo microscópico, tiene un nombre, la verdad, bastante raro y pues no me quiero atrever a decirlo porque qué tal si lo digo mal, pero solamente ellos han descubierto a esa pequeña bacteria que puede sobrevivir sin agua, pero de ahí en fuera, absolutamente todo aquel, dirían por ahí, que vive, necesita agua. Y nosotros, realmente nosotros en nuestro cuerpo, a ver todos aquellos que van a la escuela, ¿cuánto porcentaje de nuestro cuerpo es agua? 75, 77, ¿quién da más? 75 aproximadamente, ¿verdad que sí? Necesitamos agua para vivir. Este planeta necesita agua. Por eso es que si ustedes se han fijado, todos los científicos, los de la NASA que han ido a Marte, ¿qué están buscando? ¿Por qué? Porque exactamente saben que si en Marte hubo vestigios de agua, es porque hubo ¿qué? Vida. Ajá. Entonces, el agua es sumamente importante para vivir. Desafortunadamente, en nuestros tiempos, en este momento, en un 40% de países está viviendo una gran sequía, pero en otros, déjame decirte que hay inundaciones sobre inundaciones. O sea, sé que en una parte de nuestro planeta hay sequía, pero en el otro hay sobreabundancia de agua. Ajá. Aquí en México nosotros vivimos una gran sequía hace unos meses atrás, donde se decía que no, que íbamos a llegar al día cero aquí en la ciudad, que porque el Cutzamala estaba en sus niveles más bajos. Bueno, bendito sea Dios, bastaron solamente las torrenciales aguas que se nos vinieron para que ese Cutzamala el día de hoy esté al 80-85% del agua. Y gracias a Dios, porque el día de hoy a lo mejor no vemos que cae literalmente lluvia, pero si tú sales allá afuera, inmediatamente vas a sentir la sensación de que de humedad, de un frío húmedo, lo que le llamamos, ¿verdad que sí? Porque frío, Dios mío, ¿cómo nos ha estado haciendo? Pero es un frío húmedo. Y también podemos ver todas las mañanas, los que vivimos más allá arriba del cerro, podemos ver que está la neblina en el piso. Y esto también es ¿qué? Agua, es humedad. Entonces nosotros necesitamos verdaderamente agua. Pero fíjate lo que
dice la Escritura en esta mañana. Dice que Jesús en ese día exclamó: si alguno tiene sed, dígame de ustedes, ¿quién no tiene sed? Ahorita no, pero si viviéramos en el tiempo, en el lugar donde en ese momento estaba Jesús, él estaba, pues ahora sí que en Jerusalén, y nosotros sabemos que Israel es una tierra árida, ¿sí o no? Es una tierra donde el calor es extremo, porque prácticamente es desierto, que Dios les ha dado la capacidad, fíjense tremendamente, Dios les ha dado la capacidad a los israelitas o a los judíos, como les quieras llamar, de poder tener su tierra cultivada por medio no solamente de un riego, de una lluvia, sino de un goteo que ellos mismos han hecho. La tecnología que ellos han diseñado es para eso, pero en ese momento yo me imagino, no sé, que aquí Jesús en esta fiesta estaba en aproximadamente una temperatura de entre, bueno, y no lo digo yo, lo dice por ahí donde yo medio escudriñé, dice que en ese momento estaban en una temperatura como entre los 38 o 37 grados. Entonces imagínense ustedes, ellos estaban en ese momento en un azúcar, o sea que eso prácticamente estaban a pleno rayo del sol, a pesar de que las azúcar, acuérdense que su techo es de palma, pero la palma tiene que quedar un poco abierta para que entre el sol y entre ellos pudieran ver las estrellas y pudieran ver la luna. Entonces imagínense, prácticamente ellos pues estaban con el rayo del sol. Y entonces Jesús les pregunta que si alguno tiene sed. Imagínate tú en la ciudad hace 3 meses, 4 meses, con la temperatura que pasamos récord y que estábamos a 38 grados centígrados. ¿Cómo estábamos? Insoportable, ¿verdad? Imagínate que alguien hubiera venido y te hubiera dicho en el metro a las 7:30 de la mañana, y que alguien te hubiera venido y te hubiera dicho: oye, ¿tienes calor? O sea, yo creo que volteas y te le quedas viendo y dices: pues si vivo en una sauna, ¿no? Lo mismo pasaba aquí. Jesús les dice: si alguno tiene sed, yo creo que por ahí, si había un mexicano, yo creo que hubiera dicho: pues estás viendo y no ves. Porque esas son nuestras palabras, ¿sí o no? Y ya me imagino yo que por ahí, si había un mexicano, le decía: ay, Jesús, estás viendo y no ves. Pues claro que tenemos sed. Pero fíjate, te voy a contar algo antes de seguir aquí. Te voy a contar algo. Y en este algo nos vamos a ir, por favor. Esa no la vayas a perder, pero vamos a ir, por favor, al libro de Génesis en su capítulo 1, versículo 1. Amén. Y quiero contarte algo. Dice la Escritura en Génesis 1:1, y después nos vamos al 2, por favor. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿El que sigue? La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de ¿qué? Ya te dije antes de seguir con el otro texto, yo quiero hablarte de esto. Dice la Escritura que en el principio, fíjate,
En el principio, Dios creó los cielos y ¿la qué? Entonces, cuando tú escuchas esto, Dios creó los cielos y Dios creó la tierra, ¿qué se te viene a la mente? Cuando dice Dios creó los cielos, ¿qué se te viene a la mente? Nubes. ¿Qué más? Las estrellas, árboles. No, los cielos. Cuando cielos, estrellas, sol, ¿qué más? La luna, ¿qué más? ¿Qué te viene a la mente? Planetas, ¿qué otra cosa? ¿Perdón? Galaxias. Pero cuando dice que creó ahora la tierra, ¿qué se te viene a la mente? Montañas, árboles, plantas, ríos, ¿qué más? Mares. Pero fíjate que algo bien tremendo que yo no sé si tú lo estás notando, pero yo sí. La escritura dice, en donde leímos, dice que Él creó los cielos y la tierra. Pero fíjate algo que está aquí, y esto para muchos es un misterio. Dice, la tierra no tenía, o sea que no había estrellas, no había planetas, porque dice que no tenía forma. Pero también dice, y estaba, o sea que cuando dice que Dios formó los cielos y la tierra, no había árboles, no había montañas, no había ríos, porque dice que estaba vacía. Y eso a mí me causó mucha curiosidad en la semana. Yo dije, a ver, Señor, ¿cómo que estaba sin forma? O en otra versión dice, estaba desordenada. Ajá. Y estaba vacía. O sea, si hay un desorden, ¿cómo puedes saber que hay un desorden? Porque si en este momento aquí decimos que aquí hay un desorden, bueno, todos traemos basura, traemos ropa y la aventamos al piso, ¿verdad que sí? Pero si dice la palabra que estaba vacía, entonces ¿cómo había un desorden? Y yo dije, qué interesante, Señor. Es que a veces tenemos que ir más allá. Tenemos que usar un poquito nuestra ¿qué? Nuestra imaginación. Y entonces dice la escritura, vacía. Y luego dice, y las tinieblas. O sea, entonces tampoco estaba el sol. Porque si cuando a ti, como ahorita les pregunté, cuando yo te pregunto sol, ¿qué se te viene a la mente? Y por ahí dijeron estrellas, el sol, la luna. Pero dice ahí que había tinieblas. Eso quiere decir que tampoco estaba el sol. Y dice, y el abismo. Ajá. Las tinieblas cubrían el abismo, o sea que la tierra era como un gran hoyo, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero algo más tremendo dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie o sobre la faz de las aguas. O sea, no había otra cosa. No había montañas, no había nubes, no había nada, pero sí había algo. Y ese algo, ¿sabes qué era? Agua. Y entonces pensando en la predicación de hace 8 días, yo decía, a ver, Jesús fue la ofrenda del agua y del vino. ¿Se acuerdan de la predicación de hace 8 días? Ok. Y entonces yo dije, aquí el Espíritu se movía sobre las aguas. Y ya te dije, ¿qué se necesita para tener vida este planeta? Entonces, por las leyes de la física, biología, de todo lo que tú quieras, ajá, si en este planeta no hubiera habido esto, no hubiese sido capaz de haber vida. Por eso si tú te pones a pensar y a usar un poquitito tu mente, vas a ver que Dios es perfecto en todo.
en todo, porque dice, había espíritu y había agua. Dos, vamos a decirlo así, dos cosas que son fundamentales para la vida: el espíritu y el agua. Porque ¿qué fue lo que le dio vida a Adán? Hablando terrenalmente, ¿el qué? El espíritu. Entonces, dos cosas fundamentales para que sobre esta tierra hubiese vida, aquí estaban. Aquí están en Génesis, en el capítulo 1, versículo 2. Aquí están fundamentados la vida. Y fíjate que algo que por ahí yo estudié, todo desde el libro de Génesis hasta el libro del Apocalipsis nos habla de agua. En el jardín que Dios plantó en el desierto, fíjense bien, primordial pudo existir gracias al río con 4 brazos que le da vida. Eso lo leemos en Génesis en el capítulo 2, versículo 10. Por favor. Génesis capítulo 2, versículo 10. Del Edén nacía un río que regaba ¿qué? Y desde ahí se dividía en 4 ríos menores. Pero ahora fíjate lo que dice la palabra en el libro del Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Luego el ángel me mostró un ¿qué? Pero fíjense bien tremendo que dice, un río de agua de vida. Ojo, un río de agua de vida. Claro como el cristal que salía del trono de Dios y ¿de quién? Ay, yo creo que ha de ser algo muy importante, porque ella nunca me hubiese marcado hasta ahora. Entonces, la vida en el libro de Génesis empieza con agua y espíritu. La vida en el huerto del Edén comienza con un río. Pero en el libro del Apocalipsis termina diciéndonos el Señor que el río de vida sale del trono de Dios y ¿de dónde? Ya te dije, todo va ligado, Y si en serio que dirían por ahí que si tú no vienes a las prédicas no hagas lo que yo hago. Tú métete a Facebook y ve la predicación. Porque hace 8 días mi esposo nos enseñaba de esto. Entonces cuando yo dije, wow, el agua salía de Dios, del trono de Dios, pero también salía del Cordero. Y entonces Jesús viene y dice, si alguien tiene sed, venga a mí. ¿Ya vieron por dónde voy? Entonces yo le preguntaba al Señor, tu palabra dice, Señor, que en el último día de la fiesta Jesús se levanta, pero no solamente se levanta y exclama a voz y dice, si alguien tiene sed, pero dice algo bien tremendo, dice, y de tu interior correrán ríos de agua viva. Entonces, si tú lo ves ahí y aquí lo ves y dices, y el ángel me mostró un río de agua, ¿qué? A ver, entonces estamos hablando de agua de río, agua de llave, agua de garrafón, ¿o de qué agua estamos hablando? De agua de vida. Pero dice que esta agua, ¿de dónde salía? Y cuando hace 8 días veíamos
en la predicación dice que cuando traspasaron el costado de Jesús, ¿qué salió? Entonces yo dije, wow, Señor, realmente tu palabra en este tiempo se está cumpliendo lo que dijo Daniel, o lo que le dijiste a Daniel. Porque dice que Daniel estaba escribiendo las profecías de los últimos tiempos, ¿verdad que sí? Y si no, vayan y léanlo ahí en el libro de Daniel capítulo 7. Y dice que el ángel vino y le dijo, Daniel, sella estas palabras para el tiempo del tiempo. En otra versión dice, para los últimos tiempos. Y realmente nosotros, amada iglesia, ¿qué crees? Estamos viendo cómo esto se está cumpliendo enfrente de nosotros. Estamos viendo cómo las predicaciones en la iglesia ya no son las mismas que hace 15 años, que nosotros agarrábamos y nos poníamos aquí detrás de un micrófono y te decíamos, pero así te dice el Señor, todo será bueno, todo será agradable, y entonces nosotros nos gozábamos, ¿verdad que sí? Y llegábamos a la siguiente semana y entonces el predicador volvía a decir lo mismo. Y así fue durante mucho tiempo y solamente no salíamos de los libros de los evangelios. Pero ¿qué crees que está pasando el día de hoy? El día de hoy esta palabra está siendo revelada y ¿sabes a qué nos estamos llevando aún más? Y tú velo en cualquier predicación, ¿eh? ¿Sabes hacia dónde estamos regresando? A esto, a la revelación del principio, uniéndola con la revelación de los tiempos finales. O como dijo Daniel, el tiempo de los tiempos, que son estos. Y entonces, cuando yo vi esto, si nosotros leemos literalmente, entonces, o como, vamos a decirlo así, como niños, vamos a leerlo. Luego el ángel me mostró el río del agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono del Dios y del Cordero. Punto. Y entonces podríamos hacer una prédica de todo esto. No, y entonces allá en el cielo va a haber un río y tú lo vas a ver porque es como un río de cristal. Y tú, wow, y te imaginas el río hasta dentro de quién sabe cuántos años que yo muera y vaya al cielo. Pero el Señor el día de hoy está trayendo una revelación más grande para tu vida. Y te está diciendo que el río de vida brota del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Por eso cuando Jesús les dijo a sus discípulos, si alguien tiene sed, venga y beba. ¿Beba de quién? De mí. Beba de lo que yo les voy a dar. Y entonces de tu interior van a correr ríos de agua viva. Yo me lo pregunté durante años. Años me pregunté, Señor, ¿cómo son los ríos de agua viva que brotan de adentro de la gente? ¿Cómo serán? Es más, yo hasta en mi imaginación hollywoodesca, ajá, así como de superhéroe. ¿Se acuerdan del hielo? ¿Cómo le hacía? Y salía el hielo, ¿no? O el de fuego, llamas a mí y se incendiaba, ¿sí o no? Entonces, en mi imaginación de ese tipo de Marvel, yo decía, ¿cómo serán los ríos de agua? ¿Qué acaso? Pero no solamente dice de agua, sino dice de tu interior. Y cuando uno piensa en el interior, ¿de dónde piensa? Que van a salir de dónde, así como que del estómago, ¿no? Ríos, ¿verdad que sí? Y entonces te crees, perdón por la expresión, a lo mejor solamente es mi imaginación, ¿eh? Pero te lo crees así como de, va a salir y de repente, ¿no? El hombre de hielo y cómo se subía ahí y hasta como que patinaba. Así yo me imaginaba. O como el hombre araña, ¿no? Psh, y sacaba la telaraña. Señor, ¿cómo? Y años, amada iglesia, años yo me pregunté, ¿cómo serán los ríos de agua viva que saldrán de ti? ¿Tú ya te lo has preguntado? O simple y sencillamente también decir, ríos de agua viva.
O sea, soy la única, discúlpenme, pero la única que se va al cine o a la televisión y ve las películas y se emociona. Ay, si yo tuviera superpoderes como esos. Pues te tengo una noticia en esta mañana. Sí tenemos un superpoder dentro de nosotros. Porque ese superpoder, dice la Escritura, el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, es el mismo poder que nos levanta a nosotros. O sea que sí tenemos superpoderes. Pues a lo mejor no me lo tomes a mal, pero sí. Sí, porque dentro de nosotros vive un gran poder. Y ese poder salió ¿de dónde? Por eso la Escritura lo remarca. Fíjate bien lo que escribí ahí. Estas ricas alusiones y descripciones del agua proveen el escenario que enmarcan las referencias del agua que iluminan la teología según San Juan. Para comenzar, notamos que este evangelio se hace un explícito contraste entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. ¿Cómo? Ahí voy. Ya te dije que dentro de nosotros, yo sí creo que hay un superpoder. Porque viene Jesús y viene al río Jordán. Río Jordán significa bajarse. O en otras palabras, humillarse. Entonces viene Jesús y ve que Juan el Bautista, valga la expresión, está bautizando. Y entonces venía y Juan el Bautista gritaba, ¿no?, a los cuatro vientos: arrepentíos, arrepentíos, y yo te bautizo para el arrepentimiento. Pero cuando ve Juan el Bautista venir a Jesús, Jesús le dice: voy yo, ¿no? Y Juan el Bautista dentro del agua voltea y se le queda viendo y le dice, y Jesús, y Juan, y le dice Jesús, ¿por qué no? Dice, Señor, es que yo necesito que tú me bautices. ¿Por qué Juan le dice a Jesús que necesita él ser bautizado? Si Juan está en medio del Jordán bautizando, o sea, eso quiere decir que estaba mojadito, bien empapadito, pero Jesús venía caminando del desierto, eso quiere decir que estaba bien sequecito. ¿Por qué si Juan estaba dentro del Jordán, le dice a Jesús, yo necesito que tú me bautices? Y si nos vamos más allá, yo creo que Jesús le ha de haber dicho, Juan, yo ya te bauticé. Y Juan, ¿cuándo? Si apenas te veo venir. Y entonces Jesús le dice, ¿te acuerdas cuando estabas en el vientre de tu madre, que mi mamá María llegó a ver a tu mamá y tú brincaste en el vientre de tu mami? Y Juan, ¿cómo? Dijo, wow. Yo me imagino a Juan, así como la cara de ustedes. Wow. Sí es cierto, tú ya me bautizaste. Y todavía agarra y dice el escritor, si nos vamos ahí más abajo, en el libro de los evangelios, dice, pero Juan bautizaba para el arrepentimiento, pero Jesús bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Exacto, yo me quedé igual que ustedes. Y yo dije, ¿cómo, Señor? O sea, primero hay un diálogo en un bautismo de agua,
pero después hay un diálogo en un bautismo de fuego y de espíritu. Y entonces si nos vamos a donde leímos hace ratito, en Génesis 1:2 dice que había espíritu y había, ¿ya voy cerrando? ¿Sí? Entonces, amada iglesia, a veces nosotros no entendemos por qué estamos en esta tierra, por qué vivimos, por qué respiramos. No entendemos, no alcanzamos a entender lo que Dios quiere con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque para nosotros es muy fácil no entender nada. Para nosotros es muy fácil venir a la iglesia o escuchar una predicación en YouTube y salir de esa puerta igual. Ah, no, yo ya me llené del Señor, me llené de su palabra. No, yo ya aprendí un buen con X predicador. Y yo te pregunto, ¿y de verdad entendiste? Cuando el Señor dice, mira, si tú vienes a mí, yo te voy a dar lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas? ¿Sanidad? ¿Qué necesitas? ¿Liberación? ¿Qué necesitas? ¿Restauración de tu casa? ¿Qué necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? Porque todo lo que tú necesitas, amado, yo ya lo di, yo ya lo pagué. ¿Y sabes dónde está? Dentro de ti. ¿Cuándo, Señor? Cuando me recibiste. Cuando confesaste con tu boca, por eso dice la Escritura, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿qué dice? Serás salvo. Por eso dijo Jesús, vengan a mí, vengan a mí. ¿Quieres tener algo en tu vida? Ven a mí. Y a veces nosotros no entendemos nada de eso. Decimos, Señor, esta mujer de qué está hablando, que tenemos superpoderes y que va a salir agua de nosotros. Sí, sí va a salir. ¿Y sabes cómo va a salir? Cuando tú hables la palabra de Dios. Porque todo lo que tú necesitas, amada iglesia, ya fue hecho. Ya fue dado. Pero el día de hoy nosotros tenemos la responsabilidad, perdón por la expresión, pero de escarbarle a las escrituras y saber en dónde está oculto. Saber dónde está escondido. Y hoy aquí te estamos dando un punto clave. ¿Sabes en dónde está todo lo que tú necesitas? Cuando vengas a Jesús. Y entonces de tu interior van a correr ríos de agua viva. ¿Qué necesitas? ¿Una sanidad? Amada iglesia, déjame decirte lo que yo encontré. Pero ahora déjame irme hasta abajo. Es que traigo algunas cosas como lo que era el pozo de Jacob, lo que eran las bodas de Canaán, porque si nosotros nos vamos ahí, nosotros podemos ver que también en las bodas de Canaán hubo agua y vino. Por eso les dije, es que esta predicación es el cierre, vamos a decirlo así, de la predicación de la semana pasada, ¿ok? Amén, amén. Por eso me detuve un poquitito, ¿eh? Vamos, por favor, al Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 20.
Espérenme, porque no es. Ok, San Juan 4:1, por favor. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba ganando y bautizando más discípulos que quién. Dice la escritura, Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba ganando. ¿Quién estaba ganando? Jesús estaba ganando y bautizando más discípulos que quién. ¿Sabes por qué? Porque el bautismo de Juan era en agua, pero el bautismo de Jesús era en agua, pero en espíritu. Las dos cosas primordiales que se necesitaban, ¿para qué? Para la vida. Ahí mismo. Ahora, ahí mismo, pero en el 12, por favor. Es que no sé por qué escribí la de esta. ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Entonces estamos hablando que Jesús, el bautismo de Jesús, sin embargo, queda indefinida. Nunca se explica cómo esa agua con la que Jesús bautizaba podría ganar tantas almas. Pero fíjate bien, en este pozo de Jacob, ahí Jesús encontró a la samaritana, en esta escritura que estamos leyendo. Y algo era esencial para la samaritana. Y la samaritana le dice a Jesús que si quería o necesitaba que ella le sacara agua para que Jesús bebiera. Pero Jesús, ¿qué le responde a la samaritana? El 13, porfa. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿Respondió quién? El 14, por favor. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed. ¿Qué? Entonces, ¿los pozos de Jacob fueron importantes en su época? Sí. ¿La samaritana necesitaba ir al pozo? Sí, así como tú y yo. Tú y yo necesitamos venir a Jesús. Pero ¿sabes a veces nada más para qué venimos a Jesús? Para decirle lo que necesitamos. Jesús, necesito un coche, necesito una casa. Jesús, necesito un buen esposo. Jesús, necesito. Pero aquí nosotros vemos que Jesús dijo, sí, súper, yo te lo puedo dar. Pero si hoy te doy 1,000,000 de pesos, el día de mañana vas a volver a necesitarlo. Si yo te doy una casa y algo sucede, mañana vas a poder necesitar otra casa. Si yo te doy un esposo y algo sucede, mañana vas a necesitar ¿qué? Y si te engaña, vas a decir, ¿por qué me diste ese esposo? Pero Jesús aquí está hablando y le está diciendo a la samaritana, si tú bebes de esta agua, vas a volver a tener sed. Si tú bebes lo que tú necesitas de Dios, mañana lo vas a volver a necesitar. Pero dijo Jesús, pero si bebes del agua que brota de mí, no vas a tener sed jamás. Por eso te digo, ¿qué necesitas tú? ¿Qué es lo que necesitas? La presencia del Hijo de Dios, amada iglesia, en esta tierra
vino a cambiar absolutamente todo. ¿Por qué vino a cambiarlo absolutamente todo? Déjame decirte que si Jesús no hubiese venido en las bodas de Caná, no hubiera habido un milagro. Si el Hijo de Dios no hubiese venido a esta tierra, la hija de aquella mujer que estaba siendo atormentada nunca hubiera sido liberada. Si el Hijo de Dios no hubiera venido a esta tierra, déjame decirte que ninguno de nosotros pudiera haber sobrevivido hasta el día de hoy. Pero tenemos agua y podemos tener vida, sí, pero no tendríamos lo más importante, que es el Espíritu, el agua, pero algo tremendo que nos dejó Él, que fue el Espíritu. Por eso la semana pasada que escuchábamos que cuando Jesús fue clavado en la cruz del Calvario y de su costado brotó agua y sangre, hay algo bien increíble porque en las bodas de Caná, la Escritura nos narra que se terminó el vino ¿en dónde? ¿En dónde? ¿Qué estaba pasando ahí? Había un casamiento. Mi esposo nos hablaba y nos decía que cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, ¿a qué vamos a ir al cielo? ¿A una qué? A una boda. Si Jesús no hubiera empezado su ministerio haciendo un milagro en las bodas de Caná, ¿qué crees? Que tú y yo no hubiésemos podido ir a las bodas del Cordero. Porque en las bodas de Caná se reflejó lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Cuando viene María y le dice: Jesús, se terminó el vino. Y Jesús voltea y le dice: ¿qué tienes contra mí? ¿O qué tienes conmigo, mujer? Mi tiempo no ha llegado. Y le dijo: Jesús, por favor, mira que no tienen vino y es una boda. Y Jesús dijo: un día yo también voy a ser el novio y estos van a ser mi novia. Y para que la boda se lleve a cabo va a tener que haber vino. Y entonces dice que Jesús lo llevan aparte y habían unas tinajas con agua. Y esas tinajas, fíjate bien, eran para la purificación. ¿Y sabes algo? Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, ¿para qué crees que entregó su agua y su sangre? Para la purificación de nosotros. Viene Jesús y dice: ok, llénenlas de agua, porque algunas creo que ya están medias vacías. Y dice que Jesús oró y esa agua se convirtió en vino. Y entonces dice que la boda pudo ¿qué? Continuar. Pero no solamente continuó, sino hay una expresión increíble en esa historia. Dice que vino el mastersala o el que estaba encargado de probar el vino y le dijo: ¿por qué hiciste eso? El mejor vino se sirve ¿qué? Y le dijo: pero ustedes reservaron el mejor vino ¿para cuándo? Y entonces yo resumo todo esto diciéndote lo siguiente: si Jesús hubiera dado el mejor vino en el principio de la boda, tú y yo no hubiésemos podido estar en las bodas del Cordero.